Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. ¿Sabe? Tenemos un tema en esta mañana: las mentiras de Satanás. La maldad de Satanás, el primer mentiroso, aquel que engañó a Eva en el huerto del Edén. Y sabe que sigue engañando y sigue haciendo daño a la humanidad. Es increíble las artimañas de Satanás. Jesús, hablando a los judíos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El Señor les habla a los judíos. Satanás es un mentiroso, es padre de mentira. Y dice el Señor, a mí lo que me llama la atención grandemente es cuando Satanás le dice a Eva: no moriréis. Cómo es tan convincente en su maldad, de la manera que el diablo llega a la vida de la gente. Este asqueroso Satanás va y le dice: no moriréis. Y con esa mentira Satanás condujo a Eva a la muerte. Y pues a Adán también. Y por ende a toda la humanidad. Por eso, la única manera y forma de que el hombre puede ser salvo es a través de Jesús de Nazaret. Pero ahí no queda todo. A Satanás no le importa seguir engañando y haciendo maldad. Mire, hace unos días se mató un pastor aquí en Estados Unidos. Se mató el pastor en Alabama. El pastor se llamaba, bueno, le decían Buba, o él se hacía llamar Buba, ¿no? Este pastor, además de ser pastor, era alcalde. Era pastor de una iglesia bautista, cristiana. Pero el diablo lo engañó tanto a este hombre, que este hombre separó su vida en dos partes. Primero, en sus cosas privadas y en sus cosas espirituales. Mire usted la mentira de Satanás. Le hizo creer a este hombre que él podía tener una vida privada y una vida espiritual. Es decir, convertirse en dos personas. Él se vestía de mujer. Dice que su esposa sabía, se disfrazaba, se vestía de mujer, se ponía peluca. Y hacía una doble vida. Lo descubrieron, salió a la publicación. Y él fue a su iglesia y dijo que él tenía, que tenía una doble vida, que él tenía una vida espiritual y otra vida privada. Entonces, ¿dónde está Dios, verdad? Usted se pregunta, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Que separan a Dios para un lado cuando les conviene y se abrazan de Satanás para el otro lado cuando les conviene. Mi querido hermano, los cristianos somos cristianos de verdad o simplemente no lo somos. Pero este diablo engañó tanto a este hermano, que es terrible. Buba. Él se hacía llamar Buba. Era su nombre como lo conocían, ¿no? Buba se disfrazaba de mujer, se ponía peluca y pastoreaba su iglesia. Y él dice abiertamente que su esposa sabía toda la verdad. Bueno, lo dijo porque está muerto ahora. Entonces, ¿qué pasó? Después de la publicación, el sheriff de Alabama, porque fue en Alabama lo que sucedió, comenzó a investigar a este pastor, más que nada para protegerlo, porque no sabían lo que iba a hacer. Y cuando lo estaban siguiendo, la policía detrás de él, avisando que se detuviera, él bajó del carro y se metió un tiro en la cabeza, se mató. Se mató. Porque él estaba defendiendo su doble vida. Una vida privada con sus cosas que él hacía y una vida espiritual, como él decía. Mire, es una mentira asquerosa de Satanás. Y en este mundo Satanás sigue haciendo el mismo trabajo.
engañando a la humanidad, diciéndole, mira, no es tiempo que te arrepientas, Dios no te escucha, Dios no es verdad, la Biblia no es verdad, total, si tú haces buenas obras te vas a ir al cielo. Puedes tener una vida privada, total, ¿quién se va a meter en tu vida privada? Total, en tus cuatro paredes de tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras, eso no le importa a Dios, es tu vida privada. Y eso es lo que pasó con este hombre. Satanás lo engañó de tal manera, lo llevó al rincón, do que le dijo, haz tu vida privada y tu vida espiritual también. Claro, vas a la iglesia y predicas la palabra y todo, pero tienes tu vida privada, haz con tu vida privada lo que tú quieras. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Que supuestamente mora en el corazón de los cristianos, ¿verdad? Es asquerosa la mentira de Satanás. Y lo sigue haciendo, mis queridos hermanos, vez tras vez, en el mundo entero, engañando a adolescentes y a hombres de todas las edades como este hombre. Este hombre era un líder, un alcalde de su ciudad, en Alabama, y era un pastor en su comunidad. Era un hombre respetado, hasta que descubrieron su doble vida. Y ahí se acabó su historia. Y finalmente, se suicidó, se mató. Qué importante, mi querido hermano y hermana, es verdad, tener una vida transparente con el Señor. Como Pablo decía. Pablo advertía todas las artimañas de Satanás. Pablo sabía la maldad que este diablo asqueroso planeaba y hacía en aquel tiempo y lo sigue haciendo hasta ahora. Dice en Juan 12:31, el príncipe de este mundo es Satanás, el Dios de este siglo. Dice, es un tentador, un engañador, un Belcebú, señor de las moscas, el gobernante de los demonios, en Mateo, y Belial, que significa malvado. Es decir, tiene un montón de nombres que verdaderamente están escritos por lo que, de la manera que este hombre, de la manera que Satanás se disfraza y engaña a los hombres. Dice, por ejemplo, Adolfo Hitler menciona un texto, aprendió a mentir de tal manera que engañó a la gente y convenció. Satanás se glorificó en la vida de Hitler. ¿Por qué? Porque mentía. Y convenció y hizo daño y mató a tantos judíos. Si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, pronto te creerán. Eso lo quiso Adolfo Hitler. Y eso lo quiso Satanás en el huerto del Edén convenciendo a Eva. Le dijo, no morirás. Y ella le creyó. Un comentario dice, el tema no es sino si una mentira es pequeña o grande. Las mentiras son del diablo. Punto. Porque en el mundo siempre yo he escuchado que dicen, no, es una mentira venial, es pequeña, ok, no es una mentira totalmente, es una mentira venial, pero igual es mentira, sea grande o pequeña, igual es una mentira. Y la mentira es del diablo, eso no viene de Dios. Y hay mentiras que los hombres en este mundo hacen y no se arrepienten. Y la mentira van creciendo y creciendo en la vida de los seres humanos y Dios se apodera, y Satanás se apodera de ellos y los comienza a destruir. Mire, este pastor Buba comenzó con esta actitud de separar su vida espiritual y su vida privada, poco a poco. No fue inmediatamente. Y de pronto ya no pudo salir, porque ese es Satanás. Satanás es el peor socio, paga malísimo.
a todo el mundo le hace creer que es muy simple, que eso nada va a pasar. Que si haces buenas obras, tiras al cielo. Tranquilo. Todo está en control. Lo que tú hagas en tu dormitorio, nadie lo va a saber afuera. Nadie lo ve. Nadie te va a filmar. Nadie lo va a poner en YouTube, ¿verdad? Ni en Snapchat. Nadie lo va a hacer. Porque nadie te ve. Es lo que Satanás dice y hace creer al mundo. Pero mis queridos hermanos, el mundo está lleno de pecado y maldad. ¿Por qué? Porque Satanás tiene controlado esas vidas y esas mentes. Ahora, ¿cómo salir de esta situación? Arrepintiéndonos, buscando a Dios y teniendo una comunicación, una comunión plena con el Señor. No dejando que Satanás se meta en nuestras mentes, controle nuestras mentes, porque el campo de batalla de Satanás es la mente. Entonces, cuando Satanás se mete en la mente del cristiano, el cristiano automáticamente se descuida y al descuidarse ya no tiene control. Porque Satanás metió su porquería, su basura en la mente de ese cristiano. Porque trabaja poquito a poquito. Como decía una canción, un corito. Satanás viene a la vida de los cristianos como con zapatitos de algodón que usted no lo siente si usted no se descuida. Si usted se descuida, lo que usted tiene que hacer es tener una plena comunión con el Señor, buscando a Dios de día y de noche. Cuando usted busca a Dios de día y de noche, usted siempre estará atento y sabrá verdaderamente por dónde viene el ataque del enemigo, ¿verdad? Porque está preparado, está buscando a Dios. Tiene usted una relación estable, permanente con Dios, real y sincera. Entonces el Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a enseñar, lo va a llevar a toda verdad. Y usted verdaderamente va a saber por dónde viene la maldad de Satanás. Pero si usted está entretenido en cosas de este mundo más que en buscar de Dios, tendrá problemas. ¿Por qué? Porque el mundo va a llenar su mente con todo tipo de situaciones. Este hermano Buba que se mató dice o decía que el problema de él era que tenía dos personalidades, una espiritual y otra privada, para evitar el estrés. Él decía que para evitar el estrés, él se disfrazaba de esta manera y tenía esa vida. ¿Por qué era el estrés? Para evitar el estrés, porque tenía mucha presión como pastor y mucha presión como alcalde. Entonces, para evitar esta situación, él tenía dos personalidades, una privada y una espiritual. ¿Qué le parece? Qué mentira más asquerosa del diablo, ¿verdad? Porque, mis queridos hermanos, los cristianos somos cristianos o simplemente no somos. No podemos andar disfrazados haciendo creer que somos cristianos y viviendo una doble vida. Nos estamos engañando. Y estamos siendo gobernados por Satanás. Porque si usted busca a Dios verdaderamente, pues Dios se va a glorificar en la vida de usted. El Espíritu Santo constantemente va a estar hablando con usted, sí. Porque el Espíritu Santo es una persona real, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, la historia de este hombre realmente ha remecido el testimonio de los cristianos en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos pastores al año se suicidan, se matan? ¿Sabe qué? El número es serio, ¿sabe? En Estados Unidos solamente. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente no quieren buscar de Dios. Porque simplemente se alejan de los caminos del Señor. Es tanta la presión de Satanás en las redes sociales, en sus congregaciones, que verdaderamente en los líderes que sostienen las iglesias, en los ofrendadores que dan grandes cantidades de dinero, y los pastores son presionados a llevar un mensaje tibio, light. Y verdaderamente es la manera que Satanás controla más y más las iglesias. Lo que los cristianos tenemos que hacer, mis queridos hermanos y hermanas, es buscar a Dios verdaderamente, pues.
Orar es tiempo de orar. Es tiempo verdaderamente de orar. No de estar ahí, oh, no tengo tiempo, tengo que trabajar, salgo tarde o temprano, no tengo tiempo. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Encargan oraciones a todo el mundo, pero ellos no quieren tener una relación personal con el Señor. Y la única manera, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros podemos estar caminando en este mundo en victoria es buscando de Dios. En Corintios 2, 11, 14 es una cita preciosa. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como un ángel de luz. Es un imitador. De modo que lo que dice y hace suena bien y parece razonable. Es el comentario, ¿no? De modo que lo que dice Satanás y hace suena muy bien y parece razonable. Lo que este hermano, para los oídos de muchos hermanos en su misma congregación, parecía razonable, ¿verdad? Porque tenía pruebas y lo que hacía a nadie le molestaba, pero tenía una vida espiritual y una vida privada. Entonces, el diablo engaña y disfraza. De modo que lo que dice y hace suena bien y parece razonable, pero es una mentira satánica. Es una mentira de destrucción y muerte. Finalmente lleva a la persona o personas a la muerte, como llevó a este hombre, a este alcalde, este pastor. Se metió un balazo, conociendo la verdad, sabiendo que la vida le pertenece a Dios. Pero él, metido en su maldad y en su pecado, Satanás lo agarró y reclamó lo que es de él. He visto muchos testimonios de hombres que verdaderamente buscan a Dios y aquellos que dicen que son cristianos y no son cristianos nada. Y no tiene usted que juzgar, sino por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. Y verdaderamente por su fruto lo conoces. Porque el Espíritu da testimonio. Ahora, ¿cómo queda la vida de la familia de este hombre? Es terrible. ¿Por qué? Porque él tiene un hijo. Aunque él decía que la esposa sabía, pero su hijo, la iglesia, la comunidad, él se apellidaba Copeland. Pero, mis hermanos, el daño que Satanás hace. Cuando se mete Satanás en una vida, destruye, como en este caso, esta congregación. Destruye una familia. Destruye el testimonio. Por eso, qué importante, mi querido hermano y hermana, es estar buscando a Dios de día y de noche. Pablo, en todas sus citas, él afirma y reafirma su fe en Jesús. Cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces el cristiano tiene que vivir de esa manera, buscando a Dios y no avergonzarse del Evangelio. No disfrazarlo el Evangelio. No disfrazarlo como hizo este pastor, Copeland, en una vida privada y en una vida espiritual. Entonces, en otras palabras, el cristiano en el mundo, según la opinión de él, de este pastor Copeland, que se llamaba Buba, o se hacía llamar Buba, o Bubá, es bueno, es aceptable por Dios que tengas una vida privada y una vida espiritual. En tu vida privada haz lo que quieres, ahí no está Dios, no está metido, ahí no tiene que meterse Dios para nada, pero tienes una vida espiritual que tú vas, diezmas y ofrendas, y todo está bien con tu vida.
Mis amigos, eso es lo más diabólico y asqueroso que puede tener un cristiano o una cristiana. Pisotear la sangre de Cristo de esa manera, separando su vida en dos personalidades o tres personalidades, como usted quiera llamarlo, pero separando una vida espiritual y una privada. ¿Cómo es posible que la mente de ese cristiano o esa cristiana pueda actuar de esa manera? Porque usted está pisoteando la sangre de Cristo. Mis hermanos, que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él no dio unas gotas por usted, dio toda su sangre por usted y por mí. Jesús dio toda la sangre por este pastor Copeland en Alabama, dio toda su sangre. Él no dio una parte solamente, pero él jugó de esta manera. El diablo lo engañó y el diablo finalmente lo destruyó. Mi querido hermano, ore por la familia del hermano Copeland, ore por su esposa, ore por su hijo, ore por los demás descendientes, ¿no? Su familia, porque son situaciones terribles que pasan, que están pasando. Y usted y yo tenemos que buscar a Dios, mis hermanos, no disfrazando la situación, no disfrazando nuestra relación con el Señor. O somos de Jesús de verdad o simplemente no lo somos. Aquí no hay que... Usted va a dividir las cosas mentales y espirituales, porque según su mente tiene algún control sobre su cuerpo y usted puede controlar de una manera y de otra manera ser espiritual y de otra manera vivir una vida mundana. No, pues, no deje que el diablo lo engañe más. Hermano y hermana, les vuelvo a repetir. La cita... Él decía, por ejemplo, decía esto, ¿no? Me disculpo por lo que he hecho pasar vergüenza a mi congregación y a mi familia. Pero es mi vida personal y privada y mi vida espiritual. Él seguía insistiendo y diciendo que él tenía derecho a tener ese tipo de vida espiritual y una vida privada. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está el cristianismo? Entonces, ¿dónde está el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué diablo más asqueroso y mentiroso, ¿verdad? Que lo hizo creer a él que él podía vivir de esta manera y que todo era muy hermoso, era muy nice, era precioso una vida así pecaminosa. ¿Qué cosa hizo el diablo al final? Le dijo, suicídate, mátate. Y eso es lo que él hizo. Es triste, es lamentable, pero es terrible. Hermano, cuidemos nuestra relación con el Señor. Y cuidémosla, mis queridos hermanos, porque hay un enemigo y ese enemigo no duerme. Ese enemigo no nos ama. Y acordémonos de esta cita de Corintios 11:14. Que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y lo hará siempre, si usted se deja convencer. Lo hará siempre, si usted se descuida. Acuérdese, Satanás no es de la manera que él dice, tengo una vida privada y otra espiritual. No, usted lo que tiene que hacer es vivir verdaderamente una vida santa y una relación así como lo tenía Elías con Jesús, con todas sus pruebas, sus fallas, sus miedos, sus tristezas y sus alegrías, pero buscando a Dios de día y de noche. Porque no es de la manera que él dice y hace. Claro, suena muy bien, ¿verdad? Suena muy bien un libertinaje de pecado. Suena muy bien para cualquier ser viviente el pecar y después decir, no tienes problema porque hay una vida privada y una vida espiritual. Tú en tu vida privada puedes hacer lo que a ti te dé la gana. En lo espiritual, hace lo espiritual. Diezma, ofrenda, claro. Pero acuérdate, tu vida privada es tu vida privada. Dale rienda suelta a tu carne en los pecados que sea necesario. Ahí nadie te va a juzgar, ahí no se mete Dios. Mentira de Satanás. El Señor reprende ese diablo asqueroso. Hermanos, lo animo. Lo animo a que ese engañador no tenga parte ni suerte en su vida, sino Jesús. Que Jesús verdaderamente
sea el Señor de su vida, el Señor de su matrimonio, el Señor de su hogar, el Señor de su iglesia, el Señor de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, verdaderamente el Rey de reyes y Señor de señores. Y usted verdaderamente acepte y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida, el dueño de su vida. Y cuando usted tiene un dueño, usted no se pertenece más. Agárrese de Jesús con todas sus fuerzas. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. No podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo. Amigo, amiga, venga a los pies de Cristo. Jesús te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde está, por favor, y repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Perdóname, Jesús. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.